Hola de nuevo y bienvenido al podcast de GP. Soy Gianpablo Sabat y me da mucho gusto tenerte aquí conmigo de vuelta. Hoy cumplimos 2 años desde que empezó este proyecto con una newsletter que estaba yo todavía en México, hoy por acá en España. Después la newsletter evolucionó poco a poco a lo que hoy es el podcast. Este es el episodio, si no me equivoco, número 35. Y ha sido todo un descubrimiento. Hoy quiero compartir eso contigo. Todo lo que he aprendido, todo lo que me ha costado también como reto, como una experiencia integral que ha ido de la mano de lo que he estado viviendo como persona desde 2024 a hoy 2026. Pero bueno, antes de empezar el episodio, como siempre, te invito a que te suscribas, a que dejes una buena calificación si es que te gusta el podcast, que lo compartas con alguien. Y ya sabes que todo esto siempre me ayuda un montón a mí y a todas las personas que formamos parte de esta comunidad. Hoy ha sido un día interesante. La verdad que fui a correr y, y últimamente creo que he estado más constante que nunca. Hace unos episodios apenas me concentré en eso, en que cumplí un año corriendo y es imposible que no encuentre de repente puntos paralelos entre actividades que aparentemente no tienen mucho que ver, porque cuando empecé el podcast, la verdad es que tenía miedo. O sea, yo me acuerdo que el origen de todo este proyecto creo que tiene muchos años y si recuerdo quién era yo de niño, como que yo siempre era este amigo que te daba un consejo y muchas veces tal vez fui malinterpretado. Yo me acuerdo que mi mamá me decía: "Es que tú no eres congruente y cómo puede ser que das tantos consejos y tú no los aplicas". Y bueno, sí creo que ese es un mal que a veces varias personas que nos dedicamos a estas cosas podemos tener, o sea, donde es más fácil ver en un tercero qué se puede arreglar que aplicarlo en tu propia vida, porque luego no es que uno no lo vea, y esa es otra cosa que he hablado bastante también, sino que más que nada se trata de no hacerte güey, porque puede ser que muchas veces tú veas el camino, o aunque no lo veas al 100%, o sea, si empiezas con las cosas más evidentes, si empiezas con lo que tienes ahí de primera instancia, o sea, eso ya te pone en un muy buen lugar para resolver, pues no sé, cualquier tipo de reto que tengas en la vida. Pero volviendo a esta parte de quién era yo de niño, o sea, pues tenía esta naturaleza de querer ayudar a mi gente, a las personas que amaba. Tal vez no lo sabía hacer de la mejor manera. Y conforme fui creciendo, después de los veintipocos, que fue cuando pasé pues un momento más complejo y realmente creo que me desubiqué un poco de las cosas que tenía que hacer durante la universidad y esa etapa. Después, conforme fui resurgiendo, o por donde yo creo que resurgí, que fue todo el mundo del desarrollo personal, me di cuenta de que fui aprendiendo cosas que luego no toda la gente sabía. O sea, cuando volví a hablar con varios amigos de otras etapas o incluso los de esa época, yo compartía cosas que había leído en un libro, que había visto en un video y cosas que se empezaron a volver naturales para mí. A mí, y también lo he dicho muchas veces, el libro que creo que me cambió la vida definitivamente fue el libro de las 5 de la mañana, El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Y bueno, hay gente que no le gusta, que está a favor, en contra, pero para mí fue un parteaguas entre ese y el otro libro de Headspace de la meditación de Andy Podicom, porque lo que yo encontré en esos 2 libros fue una posibilidad de reinventarme, fue una posibilidad de darme cuenta que yo era el dueño de mi vida, que yo podía tener hábitos y que podía encontrar actividades que me hicieran sentir mejor, más allá de las circunstancias externas, en un momento donde estaba un poco a la deriva, y no era por simple casualidad, sino porque en realidad yo no me estaba cuidando, o sea, comía muy mal, fumaba marihuana, convivía con poca gente, me la pasaba días a veces en la cama. No sé si esto aplique como un tipo de depresión clínica, la verdad no creo nunca haber caído en eso, pero sí era un mal manejo de la soledad. O sea, fue también mi principio como en la vida adulta, y yo venía de etapas donde la vida emocional y esa parte de mi cuerpo, de mi mundo, estaba saturada de cosas también negativas, o sea, desde experiencias, recuerdos no procesados tal vez de la mejor manera. Entonces, todo esto que venía arrastrando, lo terminé convirtiendo en un momento que era todo menos óptimo, pero cuando empecé a salir, cuando empecé a hacer ejercicio, cuando
empecé un poco a meditar, a leer cosas que me hicieran sentir mejor, a alimentarme mejor también. Poco a poco me fui sintiendo, pues sí, paulatinamente más yo, más equilibrado, y al compartirlo con la gente me di cuenta que la mayoría no tenían estas herramientas, y aún gente que pudieras ver funcional, que tal vez no estaban en un caso extremo como yo, con 20 pesos, con 20 kilos de sobrepeso o con problemas, no sé, en la vida laboral, estudiantil, en lo que fuera en esa época. Pero ahí supe que eso que yo sabía y que se conectaba también con mi personalidad, con esa aptitud de querer compartir con otros y de ayudar, era algo que estaba ahí. Creo que tenía una idea un poco más cliché o común, que era, quiero hacer un libro, pero realmente no tenía un libro de qué, ¿no? O sea, yo si me pongo a pensar en mis abuelos, mi abuelo Miguel, el papá de mi papá, o Chi, la mamá de mi mamá, los dos decían, yo quiero hacer un libro, y bueno, a mí me parecía interesante que ellos quisieran hacer un libro porque eran mis abuelos y ya eran grandes en esa época, tendrían 70 años o por ahí. Entonces, bueno, tiene lógica alguien con ese recorrido. Yo para mí no veía algo claro y bueno, era una de esas metas que también para el tipo de persona que yo fui en esa época, pues estaban ahí, un poco en el aire, esperando a ver si algún día veían la luz o no, pero nada me garantizaba que fuera a suceder. Y pasó el tiempo y entonces ya por 2023, que fue donde tuve esta idea de empezar el proyecto que hoy cumple 2 años, el podcast de GP. Pues lo que sucedió fue que empecé a leer a Dan Coe, empecé a estar en contacto, pues como dije antes, con el mundo de Robin Sharma, también por ejemplo de Oso Traba, de Diego Dreyfus, y entonces la parte tal vez de coaching como que se me hizo atractiva, pero el término de coaching también se me hacía algo que nunca me terminó de convencer. No sentía ese llamado de yo querer ser coach tal cual. También ya llevaba varios años trabajando en Rosso, entonces realmente mi identidad estaba mucho más ligada a mi empresa, a ser consultor de negocios, a desarrollar marcas. O sea, ya estaba mucho más estable, afortunadamente, con un recorrido, pues sí, profesional después de la universidad, de todo lo que había hecho. Pero tenía esta inquietud, o sea, como que a nivel personal quería hacer algo y lo quería compartir. Y con Dan Cove fue que encontré este modelo de haz una newsletter, empieza a compartir. Y para mi primer newsletter me tardé, no sé si 4, 5, 6 meses, porque creo que la empecé a escribir por ahí de octubre o de noviembre, no recuerdo. Y donde realmente despuntó ya como el proyecto fue en enero de 2024, o sea, que pareciera que fue ayer, pero pues ya fue hace más de 2 años que mi mamá se enfermó, afortunadamente nada grave, pero estuvo en el hospital un par de días y me quedé yo con ella ahí y tenía un cuaderno que por aquí todavía lo tengo conmigo, es mi compañero y ya no escribo tanto en ese cuaderno, pero por ahí viene. Y fue donde desarrollé, que ahora ya últimamente hago estas señalizaciones de mi tabla de los hábitos. Ahí se me ocurrieron estos 10 hábitos, inspirados mucho en lo que aprendí en el libro de las 5 de la mañana, pero también en mis propios aprendizajes y experiencias de qué 10 actividades me hacían sentir bien. Entonces hablé un poco de las cosas que había aprendido, de lo que era mi filosofía en ese momento, pero me tardé meses, o sea, no sé si es 4 o 6, lo que sea, pero fue muchísimo para empezar. Y le pulía, le quitaba, le ponía, nada al final me convencía al 100%, como que decía: "Puta, esto puede estar mejor", y luego ya existía la inteligencia artificial, entonces la inteligencia algo me cambiaba, algo me daba. Total que la publiqué y la verdad tuvo una gran recepción, o sea, hoy viéndolo hacia atrás me siento contento. Y una vez que la tuve publicada dije: "Puta, pues es que, ¿cómo no la voy a leer?". O sea, a mí escribir tampoco es que tuviera tanta experiencia, o sea, hoy también que me veo hacia atrás me doy cuenta que sí soy un escritor desde hace mucho tiempo. Para los que me conocen, cuando tenía 15, 16, que tenía mi perfil de tablón en Twitter y que, pues, era, pues, no sé si decir famoso, pero, pues, tenía algo de seguidores que en esa época no eran tan como hoy, ¿no? Que ya mucha gente está superposicionada. Pues desde ahí escribía. Luego, en prepa y eso, la poesía me parecía como una tontería, pero los ensayos me gustaban. O sea, todavía en la universidad, también sin verlo tan claro, me acuerdo que en una clase que era de, puta, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como de la cultura y sociopolítica y un poco de todo lo que estaba pasando en nuestra época. Nos dieron un ensayo que tenía el límite de palabras y yo me veo un poco a mí mismo, digo, tal vez esto también por mi contexto y lo que hacían mis papás,
como un tapicero que anda recortando telas y pegando y poniendo, o sea, como un collage. Y eso es lo que yo veía dentro de mi mente cuando trabajaba y me encantó hacer ese trabajo. Luego, ya más adelante en Rosso, en la parte de consultoría de negocios, bueno, siempre hay una comunicación con el cliente que va escrita y desde ahí he sido minucioso, incluso desde elegir el nombre de la empresa. Rosso fue complejo para mí, me tardé casi un año en encontrar el nombre porque decía, ¿qué me representa? O sea, ¿de qué manera puedo transmitir quién soy yo? De inicio supe que no quería algo descriptivo, o sea, no quería algo que dijera consultoría de negocios directo o marketing, o sea, como que eso no se me hacía atractivo para nada. Hay casos donde está más que justificado y también es una cuestión de gustos. Y yo para mí Rosso fue rojo, rojo en italiano, que es parte del legado de mi abuelo Rómulo y de esa influencia que he tenido en mi vida. Bueno, hoy pues aquí estoy. Ahora algunos de mis compañeros me dicen es que siempre usas algo rojo y bueno, me encanta el rojo. Según yo ya no lo uso tanto como antes y ahora soy más discreto porque en alguna época presumía, no, es que tengo todo para vestirme rojo de pies a cabezas. Creo que ya difícilmente, no digo que no, pero difícilmente se daría algo así. Pero bueno, roso para mí fue esa parte de decir, este soy yo, o sea, este rojo, esta pasión, este amor, esa incandescencia, esa energía, esa transformación, esa evolución, eso que desde muy chico me gustó. También no se alcanza a ver, pero ahí tengo pues unos cuadros que hice en un proyecto a finales del año pasado súper intenso y creo que no he hablado tanto de ellos, pero fue una clase de experimentación visual con Mark, que le mando saludos, no creo que vea esto, pero si algún día llegara a verlo, alguien lo ve, que sepa que le mando saludos. Y era literal de experimentar visualmente y fue algo que me conectó con mi niño interior. Y entonces son 3 fotografías a lo largo del tiempo, una de bebé, otra de niño ya como de 5 o 7 años, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, y otra ya más grande de 29, 29, el año pasado en Florencia con mi mamá. Y atrás está mi firma en rojo, las fotos son en blanco y negro y luego tienen 3 frases pequeñitas hasta adelante, que si alguien las quiere ver, están en mi Instagram. Y cuando vi mi firma y también cuando la puse en rojo, porque realmente casi nunca firmo en rojo, que ahora estoy pensando que debería firmar en rojo, eso está interesante. Bueno, no, mentira, a veces sí firmo en rojo, pero eso da igual. Pero mi firma también la hice como a los 7 años y el rojo yo también recuerdo, o sea, no podría decir a ciencia cierta desde cuándo, pero sí recuerdo que desde siempre ha sido un color que me ha encantado. O sea, yo me acuerdo que veía Star Wars y tenía los Legos y tenía 7, 8 años, también vivía todavía en Cuernavaca y me encantaba la espada roja. Y luego yo pues, le voy al Inter, que es azul, y veía al Milan en rojo y decía, puta, es un poco una contradicción, cómo me gusta eso que no debería de gustar, ¿no? Un dilema ético o moral para los que nos gusta el food. Pero entonces para mí haber encontrado Rosso, o sea, y ponerle ese nombre y que fuera algo tan universal, pero a la vez tan mío, a la vez chiquito, minimalista, o sea, fue algo que me encantó. Y entonces ahí tal vez pude haber visto ya esta naturaleza de lo que me gusta conceptualizar, de esta parte creativa de escribir, de desarrollar. Luego ya en temas más de marketing, obviamente, pues me he vuelto cada vez más especialista y más experimentado en todo el tema de copywriting, en tono de voz. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en todo eso, no tenía ningún conocimiento formal, tal vez. O sea, yo creo que sí ya tenía alguna experiencia práctica porque sí, hoy que lo veo atrás me queda claro, pero en su momento, una, yo sentía que no, dos, no sabía cuál era la guía porque no tuve una educación formal hacia allá, que tampoco era necesario, pero creo que no buscaba más de mucho expandirme por ahí, o sea, como que no estaba muy definido al tener intereses amplios. Nunca me vi como escritor a mí mismo. Entonces, cuando llegué ya a esta parte de escribir para la newsletter, sí sentía que tenía la capacidad de escribir, o sea, creo que siempre supe que podía hacer un buen ensayo y también como que lo tenía un poco en desuso, pero confiaba en mí, o sea, siempre tuve esa parte que confío en mí, pero tenía todavía una certeza más grande, y esto, pues sí creo que quien me conozca es imposible que no lo sepan, es que me encanta hablar, o sea, yo me paro aquí unas horas o me siento a hablar unos minutos, o si tengo una buena conversación, o sea, que nuevamente, regresando a la tabla de los hábitos, tengo uno que es conectar, y conectar a veces es conmigo mismo, pero a veces conectar es conectar con otras personas. Y una buena plática, una buena conversación, a mí me da muchísima energía. Recuerdo también alguna vez con mi papá en México.
nos quedamos hablando en la madrugada. Y con la escuela y las responsabilidades entre semana, obviamente, la idea es dormir temprano, y a mí siempre me ha gustado dormir temprano. Ahora me estoy disciplinando un poco más otra vez. He tenido mejores épocas definitivamente, pero me acuerdo que hubo una revelación para mí en estas conversaciones con mi papá, que fue, pues no importa que me desvele hoy, si me estoy desvelando por algo que vale la pena y por este tipo de momentos que son únicos, como todos, irrepetibles, pero que eso se ve más claramente la valía que ofrecen. Ahí me di cuenta que sí, hablar, que conectar, que comunicar, o sea, ese dar y recibir es tan bonito, o sea, o a mí me da tanto que es algo realmente especial y que no cambiaría por nada más. Y bueno, el hablar, pues desde que nací, creo que casi nací hablando, o sea, no tanto, pero poco me faltó. Desde niño también lo desarrollé mucho, o sea, creo que, no sé si puedo decir que es un talento ya desde chico, pero sí, cuando menos una característica definitiva. Me acuerdo a los 10 años con mis abuelos yendo a eventos de Rotarios y hablando en el centro de Tequisquiapan, ofreciendo 1 kilómetro del juguete, y luego hablé en un bazar navideño y me daba pena, ¿no? Un poco oscilaba entre la pena y no. Me encanta cantar. Total que para no hacerla tan larga, la cosa es que cuando tuve el podcast, o bueno, todavía era newsletter escrito, dije, bueno, tal vez no es necesario solo que esté escrito, pues lo puedo leer, realmente ya tengo un guión, o sea, el sistema era un poco ese. Y de hecho era lo que tengo hoy también, que es estar en video. Ahora, para ese entonces, a mí estar en video, pues me parecía años luz, porque no, nomás no me veía. Yo ya tenía clientes que pues les pedía que hicieran lo mismo, pero verlo para mí era otro discurso. Pero lo que sí se fue empezar a leer, y me fui dando cuenta que bueno, ya leyendo pues era otra cosa. Poco a poco transicioné de leer porque no me gustó, y de hecho pues los primeros son leídos. Está interesante, parece más como tipo un audiolibro, que no lo veo mal, y alguna vez los he llegado a escuchar y la verdad me gusta, o sea, me he dado cuenta que me caigo bien y me gusta de qué hablaba, obviamente a nivel estructural, a nivel orden, organización, tal vez hasta en la claridad, pues sí me da un plus, pero por otra parte siento que esto de mí, esta espontaneidad, esta ligereza, flexibilidad, no necesariamente se transmitía de la forma que quise. Entonces mi proceso se invirtió totalmente. Antes escribía y luego lo leía. Y ahora más bien lo que hago es, pues sí, tengo temas, tengo un objetivo, tengo secciones que sé por dónde va, pero en realidad soy yo más bien fluyendo a través del momento, a través de todo este hilo que va conduciendo el episodio en sí. Y entonces eso me hizo darme cuenta de 1000 cosas más. O sea, el proyecto, no sé, ya serán, yo creo que tal vez unos 15 episodios desde el año pasado que el método se vino para acá. Y lo disfruté más, o sea, luego en escribir me tardaba mucho, me di cuenta que soy mejor hablando que escribiendo, luego hablando también me di cuenta que no era tan bueno como creí que era hablando, y desde que estoy en video, pues es interesante también el ejercicio, porque hablar a un lente es raro, no sé, yo estoy acostumbrado a hablar con personas y eso me sale natural, o a veces hasta hablo solo, estoy pensando algo y hablo en voz alta, a veces pues hablo en el pensamiento nada más, o sea, realmente no hay necesidad de que la voz salga al exterior. Pero hablar a un lente es distinto. Luego tengo aquí una pantallita donde me puedo ver. Obviamente es mejor ver al lente porque pues es como si te estuviera viendo a los ojos. Y por otra parte, el verme ya grabado también ha sido así como el ápice o el último escalón que subí. Ya la verdad cada vez me siento más cómodo, pero sí fue extraño como la primera vez que me grabé, ver todos los gestos que hacía, si veo hacia abajo, si veo a un lado, si veo hacia arriba, cómo me veo con la distorsión de cada lente, porque también de eso depende. Obviamente, pues ahí agradezco a mi primo y a mi mamá que me han ayudado. Bueno, principalmente mi mamá, obviamente a Ale tampoco le quito mérito, pero mi mamá, pues entre la computadora, el micrófono, el otro día que hablábamos, la cámara, o sea, realmente, pues mi mamá digamos que es la inversionista número uno del podcast, ella a nivel económico y yo a nivel, pues alma o no solo alma, ideas de todo, ¿no? Pero, el verme para mí la primera vez fue impresionante, o sea, y no necesariamente impresionante para bien, pero revelador, porque cuando yo me vi hablar, como que de alguna manera algo en mí me hizo regresar a toda mi vida y pensar: "Puta, así me ve la gente cada vez que me inspiro, así me ve la gente cuando estoy pensando en algo, así me ve la gente cuando yo me siento muy convencido", y realmente
O sea, ahora trato de pulirme, ¿no? Desde cosas de los gestos, obviamente modular la voz, las pausas, el silencio, la selección de palabras, obviamente quitar esta parte de las muletillas, que obvio, por ejemplo, es de las que más digo, bueno, o sea, no, hay muchas que van apareciendo de mil formas. Pero más allá de eso, uno de los aprendizajes creo que más interesantes que vi fue ver cómo he sido alguien natural. O sea, claro que dentro de mí siempre he pensado en el impacto que tiene lo que yo hablo y conforme he crecido cada vez más, o sea, y me encanta toda la comunicación, me gusta estudiar el lenguaje, por eso es que ahora me doy cuenta que por la escritura, que la comunicación tiene mucho que ver conmigo, porque sí, sí, siempre lo he tenido en cuenta y creo que cada vez me he vuelto más consciente de los elementos que tenemos en las manos a la hora de comunicar, de dar y de recibir. Pero algo que me di cuenta fue como yo, mi principal estrategia siempre fue lo que siento. O sea, y tengo una parte muy lógica. Ayer tuvimos una conferencia interesante con el director de un estudio de branding en Nueva York y ahora en Londres. Y él decía es que yo por una parte soy muy lógico y por otra, pues soy un artista, soy emocional. Y no caigo ni en una ni en otra. Y así soy yo. Yo creo que yo de chico, no sé por qué, que tal vez por educación, me asociaba un poco más con la parte lógica. Hoy me asocio mucho con lo emocional, pero creo que soy las 2 caras de la moneda, o sea, ni soy puro emocional, aunque sí creo que lo emocional, y también quien me conozca sabrá que tal vez eso jala más fuerte, pero también tengo una parte lógica que me sostiene, tal vez sin esa parte lógica, pues no sé dónde estaría hoy, pero me di cuenta que mi principal estrategia como comunicador, y antes no me consideraba un comunicador, pero como persona, es ser yo y sentir, o sea, y de eso que siento, tratar de transmitirlo de la mejor forma posible, pero cuando yo me pude ver en una cámara hablando y transmitiendo y diciendo, y obviamente para un podcast tengo un objetivo concreto, no es simplemente una plática X con cualquier persona o sin ningún motivo o razón. Entonces para mí fue súper interesante verme en video y también sentirme cómodo, o sea, a la vez es una cuestión de autoestima. Antes de debutar, digamos que en este formato de, podcast, empecé a subir algunos reels, y la primera vez lo hice despeinado y con la barba, y mis papás me dijeron: "Oye, pero peínate, ¿cómo sales así?". Pero también un poco lo hice porque pensé, si lo puedo hacer así, o sea, que digamos que es como mi peor escenario, bueno, la verdad que, ¿por qué no lo voy a poder hacer de otras maneras? Y si voy a salir, tengo que perder este miedo de cómo me veo. No se trata de salir mal y no cuidarte. Obviamente, tu imagen es importante. Todo transmite el lenguaje corporal, el no corporal. Un silencio dice, una palabra también dice. Entonces, claro que estoy de acuerdo en eso. Hablando con mi papá el otro día me decía, igual, bueno, te ves bien con gorra hoy. Pues repetí con gorra porque vengo de correr, que por cierto, quiero anunciar que estoy en mi mejor momento corriendo, lo dije al inicio del episodio y estoy muy contento porque siento cómo estoy mejorando. O sea, llevo ya como 2 meses y pico corriendo bastante seguido ahora sí, y nadando y dándole duro al gimnasio, y me siento bien físicamente. O sea, he bajado de peso también, yo creo que unos 5 kilos por ahí. Pero más que el peso nada más, o sea, físicamente me siento muy bien, o sea, tenía años que no estaba así, creo que desde el 2021, 2020, 22, todavía por ahí medio rasando, pero no hacía gimnasio como hoy, entonces también veo un cambio en mi cuerpo que era de mis metas para los 30, llegar a los 30 muy bien, no llegué. También en la parte física, así visual, yo creo que los voy a cerrar bien, o sea, por como veo y si me mantengo en esta nueva rutina, en esto que estoy consiguiendo día a día, pues creo que se me va a dar. Dejé el fuet, que me comía ya casi uno diario, dejé el queso, dejé la pasta, dejé el cereal, la pizza, la cerveza prácticamente. Dejé de tomar algunos meses, pero no, eso no coincidió con esta nueva etapa. Entonces, bueno, fue interesante esa parte de darme cuenta de cómo hablaba, cómo comunico. Y ver que luego algunas cosas parecen fáciles y fluyen, o sea, como ahorita que me pongo aquí, pero hay veces donde también se me complica, o sea, que yo creo que domino una idea y ya la tengo que explicar y luego veo el podcast y digo, bueno, pues igual y no estuvo como hubiera querido,
Pero también, o sea, otro de los grandes aprendizajes de ponerme aquí es que está bien que no me salga perfecto, o sea, tampoco llevo 5 años haciendo podcast, ni llevo 5 años escribiendo newsletters, o voy a cumplir 2 años, y esa fue mi primer newsletter que me tardé 6 meses en publicar. Después saqué otras 2 más, y después paré de publicar 6 meses, primero porque me fui a Italia a vacaciones con mi mamá, y yo decía: "No, sí, en cada café voy a estar escribiendo y haciendo, y voy a grabar", y en esa época era grabar con audio y ni usaba micrófono, me ponía el teléfono al lado y buscaba un lugar medio silencioso, y así era el inicio. Ha ido evolucionando bastante. Ahora cada vez requiero de un mejor espacio, y si tuviera un estudio, pues estaría ideal, que, bueno, al final esta oficina así funciona más o menos. Pero el aprendizaje grande también aquí de este podcast es, no importa, no tienen que estar perfectos, o sea, tú da lo mejor de ti, prepárate de la mejor manera, ten una buena actitud, y al final el éxito tampoco va a llegar por un episodio en particular. Y además también habría que preguntar qué es el éxito, ¿no? No voy ahorita a caer en eso tan profundo, pero el éxito del podcast obviamente es impactar a más gente, que esto llegue a más personas, le sirva a más personas. Realmente el mayor éxito para mí, por una parte, es poderme expresar, por una parte es desarrollar mis ideas, explorar la curiosidad que tengo por la vida en general, conocerme más. Pero a la vez, el gran éxito es recibir cada mensaje de todas las personas que a lo largo de estos 2 años me han dicho: "Oye, muchas gracias por esto, me sirvió por aquí, me sirvió por allá, lo compartí con esta persona", o sea, eso fue algo que nunca imaginé. Ahora, luego lo comparto, pero lo vi, no sé si en esta semana, que hemos llegado ya como 40 y tantos países, que digo, bueno, no sé, como en Vietnam, en Hong Kong, ¿y quién hablará español? Pues evidentemente alguien habrá por ahí, o si no lo hablan, pues igual y saludos también, pero eso ha sido bonito, okey, no importa que no esté perfecto, no importa que no sea el mejor, sí he mejorado bastante de cómo empecé, aunque estoy orgulloso de lo que hice al principio y que también me permitió estar donde estoy hoy. Claro que me gusta más la versión que soy hoy de mí, ¿no? Bueno, ahora viene otro tipo de reflexión que no tiene tanto que ver nada más con el podcast, pero sí un poco con el paso del tiempo, y si eso se vincula directamente al podcast también. Y esto que quería hablar es, por ejemplo, el tema de las canas, ¿no? O sea, yo no tengo tantas canas, pero sí me han empezado a aparecer con el paso del tiempo. Y hace poco me salió la barba que me la vi de frente y dije: "Híjole, o sea, me estoy haciendo grande", y bueno, todos nos estamos haciendo grandes. Como que vivimos con esta idea de que la vida va a ser para siempre, pero la única certeza es que nada es para siempre. La única certeza es que todo cambia. La única certeza es que todo se acaba, y eso hace la vida hermosa y dramática a la vez. A mí me hace vivir en un constante estado melancólico a veces, de decir esto que está frente a mí hoy y que parece que siempre lo fuera a tener, es lo opuesto. Se me está yendo como agua entre barrotes, y eso te hace valorarlo. Yo creo que la vida sin tener un principio y un fin no sería la misma. Leí el ensayo de Saramago, que no me acuerdo cómo se llaman, pero el que habla de la muerte y que la gente deja de morir y cómo cambia. Creo que es ensayo de la muerte, algo así se llamaba, porque el otro es el de la ceguera. Y es una reflexión interesante de qué pasaría si no hubiera un principio y un fin. Y la vida se vuelve un poco aburrida en esa inmortalidad, porque lo que él propone ahí es que la gente, o sea, no se muere, pero queda en un estado como medio, o sea, moribundo, que ya no están ni vivos ni muertos. Y bueno, yo ya a mis 30 años he visto ya partir a algunas de las personas de este mundo que, como he dicho también antes, yo no creo en la muerte, creo que es una transformación, y gracias a Dios he tenido la oportunidad y el aprendizaje de entender esa muerte como eso, como una evolución. Y a la gente que hoy no está aquí, la verdad digo con mucho amor y mucho gusto que he aprendido no a extrañarlos, sino a, cuando los recuerdo, sentir su amor, tratar de habitar esa presencia de lo que compartimos, mis abuelos, Pepe, mi tío, algunas amigas que se han ido, o sea, esos son los más importantes. A la mamá de mi papá, pues no la conocí, pero también trato de conectar con ese amor y con lo que puedo ver de ella en mis tíos, en mi papá, en las personas que me han hablado de ella, en mí mismo, de alguna manera, porque también de ahí vengo. Em, la muerte es algo que te vulnerabiliza de una forma que nada más, igual que los principios y los fines
de cualquier ciclo, a mí la música que más me gusta, bueno, varios saben de Último, que es mi cantante favorito hoy desde hace varios años. Él habla del amor y habla de la nostalgia y de la tristeza, de la soledad, que ahora tengo la suerte que lo voy a ir a ver a Roma en un evento que se ve que va a estar increíble. Y la verdad es que en varias épocas de mi vida ya, yo creo que en los últimos 10 años en particular, me he dado cuenta de etapas que sé que van a acabar. O sea, y lo he dicho, me acuerdo que con mi abuela y su hermana, saludos a mi tía Lilia, cuando comíamos en mi casa o casa de mi mamá, decía, puta, hay que disfrutar esto porque se va a acabar, ¿no? Digo, no porque yo lo diga que se iba a acabar, pero en algunas otras ocasiones no lo he dicho, pero eso, por ejemplo, fue algo que compartía. Luego, antes teníamos unas caminatas en la pandemia con mi mamá y sus amigas y también se lo decía a mi mamá, se va a acabar. Y yo recuerdo que venía de mi época de hacer box en México y que se me acabó con la pandemia y nunca volví ahí y probablemente ya no voy a volver ahí. Y como esa frase que ya no recuerdo quién dijo, pero un hombre nunca pisa dos veces el mismo río porque ni el hombre ni el río son el mismo. Y entonces, aunque volviera eso en México, que no creo, y saludos a mis amigos del box, pues ya no sería igual. Hoy en Barcelona estoy viviendo una época similar, o sea que creo que se está concluyendo después de año y pico este primer ciclo que he vivido aquí. Y me han tocado algunas despedidas recientemente, algunas circunstanciales, no sé, tal vez es porque estoy más concentrado en eso últimamente, en ver esas despedidas y cómo se dieron, pero un amigo que tenía en el súper de repente se fue y ya no lo volví a ver. Un señor que estaba en el bar de la esquina siempre, también un día desapareció. Un local que quitaron, otro local que cerraron. Y luego me ha costado un poco más a veces con los vivos que con los muertos, las despedidas. A veces soy alguien romántico, no sé si para bien, ¿no? Pero así cuando menos en el sentido popular de que me apego a la gente, me apego a momentos, pero creo que paradójicamente la mejor manera de morir es vivir y la mejor manera de vivir también es morir. O sea, es como que se complementa de formas opuestas. Y ya no recuerdo por qué caí en todo esto de la muerte, de los principios y de los fines, pero por lo de las canas, porque también se me hace interesante el irme viendo cómo soy yo y cómo va pasando el tiempo y darme cuenta que esta versión un poco más vieja de mí es una versión, pues bueno, más yo, y creo que de eso se trata la vida, o sea, pienso, no sé, cuando tenía 20 años no me daba cuenta de todas las cosas que me doy hoy, cuando tengo 30, y por eso me gustaría poder poner esto aquí, porque sé que hay gente más joven que me oye, hay mucha gente de mi edad, que pues principalmente creo que somos el público como ideal, hay gente más grande también, y no es una cuestión de edad, ¿no? O sea, creo que es otra cosa que me ha caracterizado, que yo soy alguien que habla con, no, con un bebé, tal vez sin palabras, con niños, sí, ya con palabras, con jóvenes, con gente de mi edad, adultos más grandes, con adultos mayores. O sea, he tenido esa riqueza en mi vida de la diversidad, conocer a gente súper diferente. Ahora estando en Barcelona, pues ha sido una puerta también a lo global, algo que nunca había experimentado de esta manera tan continua y enriquecedora. Definitivamente hay una frase que me encanta que está en una playera que tengo de la selección de Francia. No sé si es el eslogan de la selección de Francia, pero lo que dice es nuestras diferencias nos unen y se me hace una genialidad hablando de escritura y de la poesía en las palabras y lo que puede hacer la comunicación. Más para una cultura como la francesa, tan multicultural, valga la redundancia, se me hace increíble y es algo que sí, definitivamente he podido constatar estando aquí en Barcelona, en una ciudad tan cosmopolita. Entonces, bueno, esta reflexión de verme más viejo es un poco me preocupa y me recuerda de cosas que vi de mis papás y no sé, yo sí pienso en mis papás y me acuerdo cuando yo era un niño, mis papás me los imagino justo como de 30, a mis abuelos me los acuerdo de 50. Yo pues tuve la suerte de ser más chico, de nacer cuando mis papás eran muy jóvenes, que al principio fue un escenario complicado, pero hoy estoy agradecido con Dios y se me hace que fue perfecto. También, gracias a la vida, creo que los momentos más complejos quedaron atrás. Algunos fueron muy retadores, pero hoy pues, justo me han ayudado a ser quien soy y poderlo poner al servicio del mundo. Se me hace también una gran oportunidad y un privilegio tener este espacio.
que sé que no cualquiera puede tener, y eso obviamente me da una responsabilidad de ser más congruente, de buscar ser una mejor persona, primero por mí y exclusivamente por mí, y obviamente después sí por el impacto que tiene para los demás, y después por lo que estoy haciendo también con este proyecto, obviamente. Pero sí, sí, esta parte de ver la vida avanzar, o sea, de ver el podcast, decir en qué momento pasaron 2 años. Como dije, creo que los primeros 3 episodios salieron en los primeros 6 meses, después 6 meses paré, después me aventé una seguidilla larga el año pasado desde que murió mi abuela, que creo que ahí publiqué el cuarto episodio, en una fecha también circunstancial, ¿no? O sea, el 22 de septiembre, que es una canción de último día que murió mi abuela, 6 meses después, con años de diferencia, pero de que murió mi abuelo un 22 de marzo, el último 22 de septiembre. También recibí otro tipo de noticias interesantes, ya más personales que no puedo compartir aquí, pero un día que, bueno, ahí publiqué otra vez, después tuve esa seguidilla de varias publicaciones, agarré más ritmo, me estabilicé ya en publicar cada 2 semanas. Ahora estoy analizando en unos meses, yo creo que después del verano, tal vez ya tomarlo semanal, o sea, creo que es un paso que tendré que dar. Y realmente lo pude mantener muy bien hasta del verano pasado, después hasta fin de año. Después me tomé unas pequeñas vacaciones merecidas, creo yo, en Navidad. Y la última semana también me di una vacación de más, que fue Semana Santa. O sea, pasaron 3 semanas del anterior que hablamos con Sergio y lo de la meditación a este último. Y he aprendido a escucharme, a entender mis ritmos, a ser constante. Encuentro aquí un espacio muy mío y muy de ustedes, muy de todos. O sea, me encanta esta posibilidad que gente con la que hoy tal vez no estoy tan cerca físicamente o que no siempre tengo la oportunidad de hablar, pues la tecnología nos dé este espacio en la Matrix para conectar, para seguir siendo los que siempre fuimos, para construir nuevas cosas, para seguir explorando, para conocer personas nuevas también. Ha sido interesante. Entonces, la verdad que este podcast ha sido algo que no quitaría por nada. O sea, definitivamente se ha vuelto un proyecto cada vez más central en mi vida. Y algo que dice Dan Coe y que pensé ayer en la conferencia que tuvimos con Leo Porto, es que cuando amas lo que haces, no es que el trabajo no se sienta como trabajo, pero las líneas entre el trabajo y el juego y la vida y lo personal se mezclan. O sea, es imposible separarlo. No sé por qué nos enseñaron a separarlo, pero así vivo mi vida hoy. O sea, para mí, correr no puedo decir que es mi trabajo, porque pues no es mi trabajo, pero correr me hace estar mejor en mi trabajo, correr me permite reflexionar, me da ideas creativas, me aumenta la resistencia, el gimnasio igual, el sauna igual, ponerme aquí también me ha ayudado para mil cosas que sí hago en mi trabajo, lo del trabajo luego me ayuda para aquí, o sea, como que mi vida está tan conectada y he podido construir una vida tan hecha a mi medida que apenas hoy se empieza a sentir diferente, porque también la realidad es que muchos años fue una duda, fue una incógnita. Y eso he aprendido de mucha gente que está más adelante que yo en su proceso, que muchos van a creer que estás loco hasta que lo logras, hasta que empiezas a dar señales de éxito de lo que el mundo considera que es éxito, que pues qué es dinero, qué es posicionamiento en el mercado, qué es tal vez verte con alegría cada vez más se ha convertido tal vez en una moneda, por llamarlo de alguna forma, esta plenitud que yo creo que es la más importante. Obviamente hay que buscar un equilibrio, no puedes estar pleno y tener hoyos enormes en áreas importantes de tu vida que pues cada quien sabrá cuáles son. Ya saben que a mí me gusta verlo como lo aprendí con los 4 cuerpos, ¿no? O sea, el emocional, el físico, el espiritual y el psicológico. Y obviamente, bueno, lo que decía, o sea, hay áreas que pues al final están ahí, lo financiero, la parte social, o sea, hay muchas cosas a tomar en cuenta, pero mi vida se ha vuelto mucho hacia lo profundo, hacia lo espiritual, hacia lo emocional, hacia lo intelectual, no tanto a lo académico, pero a lo intelectual un poco como tu obra, o sea, quién eres, qué estás dejando, y no solo por un tema de legado, porque creo que
Al final digo, en la vida todo es ego, pero no lo digo tanto de que yo quiero dejar y que la gente se acuerde, pero yo de qué soy capaz. A mí eso es lo que más me emociona. Bueno, no lo que más, una de las cosas que más me emociona en el trabajo es hasta dónde puedo llegar, o sea, y acordarme de quién era y quién soy. Y creo que con esto voy a cerrar mis reflexiones del podcast, es los objetivos que de repente cumples y que ya no te das cuenta porque se te volvió normal. O sea, yo, si me voy hacia atrás, recuerdo que, por ejemplo, en temas de marketing o objetivos que tuve personales y que los he hablado porque al final aquí están, o sea, también es algo interesante de tener los videos, o sea, que el verdadero no me dejarán mentir. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace año y medio o 2 pensaba, puta, no sé a ciencia cierta cómo crecer cuentas, ¿no? O sea, a nivel marketing, o sea, lo podía hacer con algunas y lograba, pero no tenía un método tal cual. Y no es que exista un método infalible, pero no dominaba todos los principios al 100% y de repente lo pude empezar a hacer justo alrededor de esa época. Después el tema de monetización y de sistemas de venta, de embudos, todo eso tampoco era mi fuerte hace unos años y también lo pude desarrollar y después tener las dos y después darme cuenta que ese es el sistema que me funciona para todo lo de marketing, saber organizar una empresa en el tema de la consultoría. Hoy estar como quiero estar físicamente en un tema personal, el equilibrio, lo que escribía para manifestar de cómo quería vivir aquí y cómo lo estoy viviendo hoy. Entonces me parece increíble, a veces no te paras y no te das cuenta y no te reconoces a ti mismo lo que has logrado avanzar, porque bueno, siempre tenemos un poco la mirada hacia adelante. Como dice Diego Dreyfus, parece que fuéramos con prisa a morirnos, queremos ya llegar al futuro y se nos olvida que el presente es lo único que existe, que el pasado ya no es y que el futuro tampoco será, sino en el presente nada más, ¿no? Y ahorita que miro el lente se me hace interesante porque parece un poco un ojo, ¿no? Y un ojo así como que te observa y profundo y no sé si fuera un ojo de qué, bueno, sería yo creo que solo de una cámara porque de qué más podría ser. Pero sí, ver pasar el tiempo, ver mis objetivos, ver en quién me he transformado, ver que un poco de mí está en esa lucha así como si fuera posible de trascender y de ir más allá de lo que físicamente uno se puede y un poco de mi conciencia está, de mi pensar, de mi alma, pues en este podcast, ¿no? O sea, a veces lo digo de broma con mis amigos que si alguien quiere saber quién soy, pues que escuche mi podcast, o sea, ahí hay horas de quién, pues sí, de quién es Gianpaolo Sabat Renaldi, diría mi papá, no omitas tu segundo apellido y no es de que lo quiera omitir, sino que a veces está un poco largo mi nombre, entonces por practicidad de todo mundo lo hago un poquito más corto. Pero me gusta, con algunos clientes últimamente también ya he empezado a aplicar esto que de repente le digo, a ver, escúchate esto otro, porque sí hay cosas que de verdad pueden funcionar. También con algunas personas, ahora que ha estado creciendo también el tema de mis propias redes sociales, que era algo que no me había enfocado mucho, pero retornando a esta parte de los objetivos, ahora que veo que pues, ayuda a tanta gente a que crezcan su marca personal, a que crezcan su marca, pensé, bueno, obviamente pues ya tengo que también darle eso a lo mío y es necesario para que siga evolucionando el proyecto y ese es un gran objetivo para lo que queda en esta, no todavía queda una gran parte del año, ¿no? Realmente, entre comillas, todavía seguimos empezando, que ni tanto, obviamente, pero para este año definitivo crecer y ahí va creciendo el podcast, ahí va creciendo mi perfil de Instagram personal, la iba creciendo todo afortunadamente. Ahora viene Rosso también, que quiero compartir muchas cosas que he aprendido y seguir aprendiendo definitivamente. Es parte de integral de este proyecto, o sea, ese enfoque a evolucionar, como decía, o sea, por el gusto de ver hasta dónde puedo llegar. Y por otra parte, bueno, seguir reconociéndome, no desde aplaudirme, pero decir, bueno, cosas que soñabas, cosas que antes te parecían lejos, hoy están aquí, y a la vez resetearte y volver a poner la mira en otro lugar, pero sí puedo decir que algo que me frustró mucho en algún momento de mi vida, en las crisis que tuve, era verme al espejo y no reconocerme o que no me gustara lo que reconocía y lo que veía, sentirme un poco con pena, sentirme un poco triste y con esa carencia de orgullo, hoy sí me puedo mirar y decirme, me gusta quién soy, admiro quién soy, tengo muchos defectos, tengo muchos errores y muchas cosas por mejorar,
pero amo quien soy. Me encanta escuchar a veces mis podcasts, me gusta escucharme mientras estoy hablando, me encantan las conversaciones que salen con la gente que amo y que le gusta este espacio. Me siento muy bendecido, me siento agradecido con mi vida, con las oportunidades que he recibido. Quiero seguir compartiendo, es parte de lo que he aprendido de la gente que más admiro, que es algo que me ha dado mucha fuerza para seguir adelante, para encontrarme en cada etapa de mi vida. Entonces, bueno, hoy es una celebración que llegó sin tanta celebración. A ver si para el próximo año, para el tercero, ahora sí, me prepara algo más interesante. Pero esta ofrezco, creo que lo más grande que tengo, y no sé si de tamaño, pero de esta profundidad, de realmente el cariño de quién soy, en una celebración que si lo estás escuchando o si lo estás viendo, también es tuya, porque sin ti esto no sería posible, sin todos ustedes, sin cada persona que en algún momento ha formado parte de este proyecto, lo agradezco con el alma. También me siento muy feliz de poder entrar a la vida de cada uno y de que tengan la apertura de escuchar lo que yo creo que puede servir. Sé que no digo ninguna verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente comparto mis reflexiones, mis experiencias, mi propia visión sobre la vida, con conciencia de quién soy, de lo que he recorrido, de lo que quiero continuar haciendo y a la vez también con una humildad de saber que pues, mientras más avanzo me doy cuenta que menos sé, ¿no? Como decían un poco los griegos. Pero creo que lo que más valioso podemos ofrecer las personas es el corazón, el alma, no sé cómo le quiera llamar a cada quien, y este proyecto está construido con eso, realmente, también intentando poner buenas ideas, pero este aniversario 2 es de todos, no sabes cómo lo he disfrutado, o sea, la verdad que me siento con una energía muy feliz. Estos últimos meses, como ya lo he dicho, han tenido sus complejidades, o sea, no ha sido definitivamente el momento que más inspirado me he sentido en mi vida, ni así como en el máximo esplendor, porque hay épocas así. Me acuerdo hace un año cuando el Inter, bueno, pero tampoco, esa es otra reflexión. Dije que la anterior era la última reflexión, no, esta es la última reflexión que voy a decir yo hoy, creo, que es, luego idealizamos el pasado o el futuro, porque hasta las épocas muy buenas tienen algo complejo. Igual hace un año estaba viviendo un gran momento, pero ganaba menos dinero que hoy, o estaba más gordo que lo que estoy hoy, o quería algo que hoy ya tengo y que pues antes no, ¿no? Entonces hoy tengo otras cosas y quiero otras del pasado o quisiera estar más feliz. Pero algo que me encanta de esta época es que por más que no todo ha sido perfecto, esa imperfección sí ha sido perfecta. He estado muy agradecido. El dolor también me ha vulnerabilizado, me hace recordar que soy humano, me hace recordar que no puedo dejar de empujar. Y algo de lo que me siento muy, muy orgulloso es de sostenerme a través del dolor, a través de estas épocas que son más complejas, porque para nada puedo decir que es una época mala, ni mucho menos, o sea, ni cerca. Es una época increíble de mi vida, probablemente la mejor de mi vida. Pero me llegó a pasar, o sea, estar, por ejemplo, recibiendo dinero y decir, puta, este dinero me lo hubiera soñado. ¿Cuántos años de mi vida? Pues creo que toda mi vida. Y no sentirme feliz, ¿no? No sentirme así. Obviamente sí agradecido y puta, qué bueno. Y sé que es el producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y no solo hablo de dinero, o sea, porque hay cosas mucho más valiosas que el dinero, que ya dije que el dinero, claro que es importante, pero en cosas como lo que es mi vida hoy, ¿no? Mi rutina de todos los días, de la salud, que estoy muy bien físicamente. Hace un año me lesioné y no podía correr bien. Hoy estoy aprendiendo a conocer mejor mi cuerpo. Cosas que antes me decían mis papás de que puta, es que si cenas pesado se siente. Hasta ahora que estoy comiendo mejor, me doy cuenta inmediatamente cuando algo me cae mal. Robin Sharma decía, es que lo increíble de empezar a hacer ejercicio es que pues primero no notas la diferencia, pero cuando ya lo haces y luego dejas de hacer un poquito, te das cuenta que ese estado que es un poco inferior, o sea, porque claro que cuando haces ejercicio te sientes mucho mejor, pues lo que ahora es como un poco peor, antes era tu estado normal y así me pasa ahora un poco, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una época desafiante. He aprendido a navegar un ritmo de vida mucho más movido y que me queda mucho, 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 mucho todavía por evolucionar ahí. Ahí alguien que me ha impulsado definitivamente es mi mamá. No sé si lo vaya a oír porque creo que últimamente no ve tanto los podcasts, que pues no pasa nada, tampoco puede ver todos, da igual. Pero em, he aprendido a navegar con mi vida con mucho agradecimiento, con mucha plenitud.
me falta mucho por aprender, como me estoy cansando de repetir. Pero a pesar de que ha sido una época desafiante en mil sentidos, o sea, desde que me tengo que empujar y que disfruto, así como ese último kilómetro corriendo o esa última pesa que ya no puedes levantar, como otros donde a veces sí dan ganas de decir, híjole, ya no puedo. Pero pasar a través de eso creo que es gratificante y creo que esos momentos después volteas hacia atrás en la vida y dices, uy, qué bueno que hice eso porque eso me abrió las puertas de N cantidad de cosas más. Pues bueno, no sé si hay alguien que esté pasando un momento difícil hoy, pues extiendo esta posibilidad de que no te des por vencido, de que siempre vienen mejores días, que la vida es cíclica, hay veces donde estás arriba, a veces estás abajo, pero aun cuando estás abajo también tienes cosas que están arriba y aun cuando estás arriba también tienes cosas que están abajo, entonces no hay que perder esa perspectiva, no hay que sobreromantizar el pasado, porque a veces te acuerdas de que todo era mejor, pero se te olvida que no necesariamente, tampoco hay que dramatizarlo y creer que todo fue malo, porque aún en lo malo, como digo, siempre hay algo bueno. Pero bueno, sí, al parecer sí fue la última reflexión esta del podcast de hoy. Gusto estar aquí de nuevo, ya lo extrañaba, creo que entre las grabaciones y todo eso ya había pasado como un mes que no estaba aquí. Creo, no prometo, pero para el próximo corte de pelo se viene ya el verano, sin barba tal vez. Ahora estaba viendo unos clips de, creo que ya hace un año, no sé cuánto, cuando empecé a grabar. Tenía el pelo cortito y la verdad me gustó cómo me veía. Creo que me veía como más chiquito, me veía, diría mi abuela, muy limpio, amore. Entonces, bueno, veremos a ver qué nos prepara el destino en esta misma línea de los principios y los fines. No sé, también y eso me acaba de venir ahorita a la mente. Nunca sabes cuándo es el final. O sea, hay muchas despedidas que no sabes. Y a mí me pasó eso hace no mucho, que tuve una despedida, que no sé por qué era una despedida, no sé si sea la última tampoco, pero si este fuera el último episodio que pudiera grabar, que pudiera hacer, te diría que te amo, que me amo, que amo el mundo, que estoy muy agradecido por lo que he vivido, que espero que Dios, el universo, la vida, que yo, que lo que sea que haya, me siga permitiendo estar aquí porque lo estoy disfrutando mucho. Tengo mil metas, me encantaría formar una familia, quiero seguir creciendo mi empresa ahora con tantas ideas nuevas, quiero llevarla, no sé exactamente a dónde todavía porque me lo cuestiono realmente qué es lo que quiero, pero sé que si trabajo en un proceso de mejorarlo a donde sea que llegue y el proceso va a ser increíble como ya lo ha sido y como lo es siempre, te diría que no te rindas jamás, que la vida solo se pone mejor si así lo deseas, si así lo crees y si para eso trabajas cada momento con los altibajos que la vida encierra en su naturaleza. Y una buena forma sería agradecer. A mí agradecer también me cambió la vida. Ahora ya estoy constante otra vez con la escritura, que dije que me había costado un poco. Ya aquí venimos con 40 y tantos días otra vez de recorrido. Meditando, he estado ahí un poco con sub y bajas últimamente, pero ahí voy, ahí voy. O sea, también definitivamente es mi mejor año en la meditación hasta ahorita. No me puedo caer, no me voy a caer. Corriendo voy, gimnasio voy, podcast vamos. Así que bueno, vamos a seguirle dando con todo. Ya pasamos, libramos Semana Santa, ahora vamos con todo hacia el verano. Hay que vivir el día. Ya lo que venga, pues vendrá. Y como dije, si este fuera el último, pues mando un abrazo hasta la eternidad. Esperemos que no sea. En algún momento llegará el último. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez no importa. Pero pues aquí estoy. Soy Gianpaolo Sabat Rinaldi. Te amo. Me amo. Nos amo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio del podcast de GP. No te olvides de darle like si te gustó, de comentar. Me gusta que la gente me escriba. Sería interesante tal vez abrir conversación en YouTube, en Spotify, que normalmente no hablamos tanto por ahí. Es más por Instagram o a veces hasta con algunos por WhatsApp. Pero si quieres, si se te da, si puedes dar una buena calificación, eso también ayuda mucho porque enseñan más todo esto a llegar a más personas, etcétera. Pero bueno, un abrazo enorme, infinito. Gracias por estar aquí. Este festejo es de todos. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.